Aquí en este otro bloque vamos a hablar de otros temas que tienen que ver con temas que tal vez habitualmente no son de todos los días, pero que siempre hay alguien en la familia que le interesa la curiosidad por conocer todos los fenómenos del cielo, todos los fenómenos de las estrellas y las cosas que genera en la Tierra. Dice, y uno leyendo la historia del pensamiento humano, Platón fue uno de los primeros que se preocupaba más por lo que pasaba en el cielo que por lo que pasaba en la tierra, y tal es así que caminando y mirando el cielo cayó en varios pozos por no mirar por dónde caminaba. Y hoy en día en la República Argentina y en Paraná, la gente de la Asociación de Astronomía, son muchos los que trabajan también por estudiar cosas. Y hace pocas semanas fue noticia este descubrimiento de un meteorito que cayó en su momento en Chaco y que se ha transformado entre los segundo o tercero más grande de toda la historia, de todo lo que hay de registros, al menos por parte del ser humano. Pero para hablar de esto hemos convocado a uno de los integrantes de la Asociación de Astronomía de la Ciudad de Paraná, nos referimos a Alberto Annunziati. Alberto, muy buenas noches y Hola, ¿qué tal? gracias Buenas por noches. venir a este espacio. No, por favor, gracias a vos. Bueno, Alberto, contanos, este meteorito de Chaco que tanto se habló últimamente, ¿es el más grande de todos? No, el más grande de todo está en Namibia. Ujú. Es de 66 toneladas, así que es bastante más grande que los que se han encontrado en Chaco. Ujú. Es sí el segundo más grande del mundo porque cuando se fue extraído, seguramente aprovechando las maquinarias, Ujú. pasaron a pesar el meteorito del Chaco, que hasta ahora era considerado el segundo más grande, se consideraba que pesaba 37 toneladas, lo han vuelto a pesar y parece que pesa 28 toneladas. Bueno, pero ahí se ve en la foto que la gente que esas excavaciones que son integrantes o colegas o amigos de ustedes de la Asociación de Astronomía de allá, ¿no? Sí, son de la Asociación de Astronomía de Chaco y ellos realizaron la detección y el trabajo de extracción. Es decir, en realidad ayudados obviamente, pues me voy a imaginar que son varios metros de tierra y se necesita maquinaria bastante pesada para haberlo sacado al aire, ¿no? Y aparte fue bastante problemático. A esa profundidad ya se siente el calor de manera bastante intensa y bueno, se produjo también una inundación del pozo, así que fue una tarea este, bastante ímproba, pero bueno, fue una interesante colaboración entre la astronomía amateur y la astronomía profesional, porque esa zona del campo del cielo Ujú. fue descubierta hace unos cuantos años, pero básicamente a partir del año 69, que es cuando se descubrió que estaba enterrado el meteorito Gran Chaco, a partir de William Cassidy, que fue un experto, un geólogo y astrónomo norteamericano, que fue el que, a partir de hacer análisis de esas hondanadas que se veían en la zona, y que Ujú. se discutía antes de eso si eran cráteres sepultados o si era excavaciones sepultadas realizadas por los indios, detectaron en el 69 el Gran Chaco, que era hasta el descubrimiento de estos días el segundo meteorito más grande y el meteorito más grande de la zona, Ujú. pero que bueno, recién se pudo extraer 11 años después, en el año 80, el Gran Chaco, ¿no? Alberto, te quería preguntar, esto responde a una lluvia de meteoritos de hace miles de años, ¿no? Sí, 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 no se sabe con certeza, pero se, se estima que entre 4.000 y 6.000 años atrás se Ujú. produjo una lluvia bastante considerable. Es decir, Campo del Cielo es un lugar único en el mundo. Que haya tantos meteoritos, porque no solamente es el Chaco, ahora el Gancedo, que es que sería el segundo más grande por sus 30 toneladas, sino que hay muchos, hay dentro del ranking de los 15 meteoritos más grandes del mundo, hay otros dos aparte o sea, serían cuatro Ujú. del Campo del Cielo. Y hay muchas muestras bastante grandes de ese, podríamos decir, ese asteroide que se fragmentó y que fue impactando en toda esa zona, ¿no? Alberto, ¿qué significa para gente como ustedes, que es muy importante porque ellos dedican mucho tiempo, a veces sacando la actividad laboral, de familia y de estudios destinados a observar, estudiar e investigar, y que esto se haya descubierto en una provincia en la República Argentina? Creo que de alguna manera impulsa también mucho más a otros jóvenes a investigar y a seguir buscando el origen de todo esto, ¿no? Sí, para nosotros fue una gran alegría porque aparte conocemos a la gente de la Asociación de Chaco por congresos. Ujú. Las dos asociaciones están enmarcadas en la Liga Iberoamericana de Astronomía, o sea que sabemos en general de la lucha que han tenido también para preservar
los meteoritos, porque el Chaco fue objeto de una aventura rocambolesca en el año 90, cuando vino un traficante de meteoritos que intentó llevárselo con engaño y con alguna complicidad también de alguna autoridad de ahí de Chaco, y que gracias a un policía heroico que literalmente destapó la lona del camión en el que se lo llevaban, Recuerdo, sí, sí. se pudo recuperar. Y bueno, por ejemplo, esto a los colegas de Chaco los apoyamos cuando en el 2014 el gobierno intentó trasladar el Gran Chaco al meteorito, que ahora sabe que tiene 28 toneladas, se le intentó llevar a una feria de arte moderno en Alemania, que ni siquiera era para algo científico, sino para hacer una especie de happening cultural, una reverenda estupidez, porque realmente es un gran peligro llevar físico, legal, llegar esos meteoritos hasta Europa, y que, bueno, en ese momento que estaba todo el tema de los posibles embargos internacionales, no se habían arreglado con los holdouts y todo ese tipo de cosas. Así que entre los pueblos, los representantes de los pueblos originarios y los representantes de las asociaciones de astrónomos amateurs se opusieron al traslado, y bueno, se consiguió que el meteorito quedara ahí, ¿no es cierto? Que realmente para Chaco es todo un ícono cultural. ¿Qué encierra todo esto? ¿Qué hay detrás de esto? Porque, a ver, esto significa que algo pasó hace miles de años ahí en la región para que haya caído esto, ¿no? Sí, son los restos de un gran impacto que, digamos, que lamentablemente como planeta lo tenemos pendiente la posibilidad de que uno de estos cuerpos ha sido realmente un asteroide de gran tamaño, porque aparte el hecho de que lo veamos así metálico indica que eso era precisamente un cuerpo de gran tamaño, porque en general los meteoritos son dos grandes familias, digamos, ¿no?, de los que llegan a la Tierra. Los meteoritos pétreos, que son básicamente de piedra con un porcentaje muy mínimo de metales como hierro y níquel, que por ejemplo el que cayó en el 2008 en Colonia Verdú, que lo recuperaron miembros de nuestra asociación, era uno de esos tipos de meteoritos, que también son muy valiosos, porque esos sí son restos, digamos, de la formación del sistema solar, restos mucho más lejanos, porque el sistema solar básicamente se fue formando por agregación de minúsculas partículas, y esos son como los restos que no se agruparon, ¿no? Los meteoritos metálicos son más nuevos porque formaron parte de un cuerpo que se consiguió agregar, y se dio lo que se llama diferenciación química, es decir, lo que pasó también en la Tierra. La mayoría del hierro que estaba ahí presente en esas partículas, digamos, en época en que la corteza estaba más blanda, se fueron al centro, tal cual como en la Tierra el centro está lleno, digamos, de metal, de hierro, y tiene como un núcleo mucho más duro. Bueno, eso se ha dado también en un cuerpo de tamaño considerable, y por eso es que se encuentra así, digamos, que es puro hierro, puro níquel, al extremo, que es uno de los meteoritos de aleación más pura que existen, todos los que vienen del Gran Chaco. Entonces, eso muestra que ha sido un impacto de un cuerpo bastante grande. Probablemente todas las partes de roca se perdieron por abrasión cuando ingresaron a la atmósfera. Cuando pasó lo del Verdú, se recuperaron piecitas muy chiquitas. Estas siguieron viaje, digamos, las partes del núcleo del asteroide, lo cual nos pone en guardia contra lo que puede llegar a pasar, porque eso no cambia nada con el tiempo, ¿no? He leído o he escuchado, y esto es noticia por ahí, cuando se habla que vienen viajando los restos de un meteoro y que puede poner en peligro la Tierra de acá a un par de meses, un par de años. Esto es así. Por ahí pasa desapercibido, o alguna gran potencia como Estados Unidos puede achicarlo. Sí, en realidad muchas de esas historias pues, digamos, tienen evidentemente esas grandes tragedias apocalípticas, tienen un contenido cultural, un peso mítico bastante como grande. se ve en ¿no? algunas películas, ¿no? Claro, sí, va a ser noticia seguro. En general, uno creería, salvo que hubiera algún tipo de ocultación, qué sé yo, que los meteoritos más grandes están en cierta manera con su órbita determinada. Meteoritos no, serían asteroides, llamarlos correctamente. Están con su órbita determinada, con lo cual más o menos esos grandes, los que podrían generar un riesgo de un impacto global, como fue el que terminó con los dinosaurios hace 65 millones de años, uno creería que eso es tan determinado y que uno, digamos, el mundo podría enterarse y tendría unos años como para poder tomar medidas. Yo creo que también actualmente con el tipo de tecnología
satélites y distintas sondas, yo creo que podría tomarse cierto tipo de medidas como desviarlo de órbita y demás. Igualmente, digamos, los que pasan bajo el radar porque son muy chiquitos, pueden provocar una catástrofe local, digamos, ¿no? Como la que casi pasó en 2013 en Chelyabinsk, en Rusia, ¿no? Alberto, en la Asociación de Astronomía, estos temas, ustedes generan mucho debate, dialogan, y también los chicos o las escuelas van a visitar el observatorio, ¿no? Sí. No solamente para realizar observaciones, sino para poder disfrutar de nuestro pequeño museo, en el cual tenemos muestras de distintos tipos de meteoritos también, así que es un tema sí, que puede ilustrarse. ¿Les apasiona a los chicos, las delegaciones escolares lo mismo? Sí, en general los meteoritos, porque aparte, una cosa son las fotografías, porque también incluso también no solamente hay muestras de meteoritos, sino hay muestras de una estación espacial, ¿no? La Salyut 7, que también, bueno, con eso genera también, obviamente es algo de lo más, despierta ese sentido de la aventura de los chicos, sobre todo porque hay un fragmento que es bastante grande como para que en su centro, que tiene una escotilla circular, se puedan meter, así, bueno, sí, a los chicos les gusta. Alberto, preferentemente los fines de semana se hacen las charlas, la visita, ¿no? Sí, solamente los sábados. Los sábados, actualmente creo que el horario es de 20 a 22. Va variando de acuerdo a medida que se acerca el verano. En algún momento se cambia, ¿no? De 21 a 23. ¿Hay que pedir con tiempo este tipo de autorizaciones o para que los reciban? Para las escuelas y otro tipo de visitas guiadas, sí. Para el público en general que quiera ir, puede acercarse directamente. Siempre conviene, en la página hay un número de teléfono, siempre conviene consultar, porque por ahí en nuestra región el tiempo suele estar indeciso, con nubes y por ahí se hace Si está difícil. nublado o hay nubes no se puede ver. No. Pero a veces suele estar nublado y después se despeja y bueno, ya nadie, digamos, se decidió no ir a abrir y por ahí hay más gente que ya se encuentra el cielo despejado, pero antes estaba nublado y viceversa, por ahí se puede nublar sobre el momento. Entonces por ahí es mejor consultar por las dudas, ¿no? Alberto, cuando van chicos, van delegaciones escolares, cuando van adultos, seguramente siempre está esa pregunta recurrente, ¿y qué pasa con los ovnis, no? ¿Muchos lo preguntan? Y sí, es otro tema de alto es contenido. Y un laberinto sin terminar, ¿no? Sí, yo creo que digamos, básicamente es un misterio. Y la astronomía mucho, hay como una conexión, digamos, cultural entre astronomía y ovnis, y la astronomía muchas respuestas no da, más allá del ir eliminando digamos, de esa inmensa base de datos, uno puede ir fijando algunas cosas que podrían haber sido confundidas con fenómenos astronómicos. La meteorología también tiene mucho que decir, porque digamos, con los rayos en bola, y hay muchas, por ejemplo, que es uno de los fenómenos más extraños y que pueden darse a confusión, pero en general la astronomía no tiene, es un verdadero misterio, ¿no? Y yo creo que tiene más es poco lo que la astronomía puede hoy por hoy aportar al misterio de los ovnis. Pero, ¿no? a ver, te voy a un caso concreto, ¿no? Supongo que eran una delegación de chicos que tienen por a veces, pongamos un ejemplo, entre 8 y 12 años, y te preguntan, bueno, ¿existen los ovnis? ¿Qué le puede decir uno? Porque, a ver, alguno de ellos puede haber tenido alguna experiencia de avistamiento. Sí, en general nosotros como asociación tendemos a no comprometer una opinión institucionalizada, porque como por su contenido cultural mucha resistencia. El mundo científico, por ejemplo, lo considera un tema tabú, el tema de los ovnis, y digamos, hasta yo diría de una manera irracional. Es decir, en el tema de los ovnis hay irracionalidad entre los dos grandes extremos. Están los creyentes a ultranza que no tienen ninguna duda de que existe, digamos, son la hipótesis extraterrestre. Pero hay el avistamiento, ¿no es cierto? Por ahí puede responder a un fenómeno de la naturaleza. Porque uno podría responder a algo anómalo, pero eso no necesariamente lo llevaría a la hipótesis extraterrestre. Y están digamos, los negacionistas, por decirlo de alguna manera, que es la opinión oficial en general de la ciencia, que se niega, digamos, a cualquier tipo de debate, digamos, ¿no? Entonces, el tema es muy cerrado. Es muy cerrado, entonces, a nivel de sanciones. Pero, bueno, pero a ver, estamos hablando de extremos, Alberto, pero un chico de 10, 12 años que te pregunta si existen los ovnis y te muestra o te lleva un recorte de fotos de avistamiento, que también es verdad, porque lo hemos visto en los informes de la NASA, en los programas especiales que hoy en día se pueden ver a través del sistema de cable, en el cual uno cree que está viendo un ovni y resulta que el 70% de los casos son fenómenos
anormales de la naturaleza, fenómenos X, pero que no tienen nada que ver y que se demuestra que son fenómenos de la naturaleza, no tienen nada que ver con un objeto volador no identificado. Pero también tenés la otra opinión de los pilotos que dicen, bueno, estaba piloteando un avión de tales características y aquí al costado lo tuve durante 1 minuto, 50 segundos, se me apagaron los equipos. ¿Qué explicación le das a un chico cuando te dice esto? Quizás para un chico tiene que también empezar a tratar de lidiar con cuestiones que todavía no se pueden explicar. Yo creo que el problema en general del estudio de los reportes de ovnis es que se le busca una explicación ultranza, y en esa manía que por ahí ha tenido la ciencia en el siglo XX, de buscar la explicación a ultranza, se ha generado en general este debate que es ideológico más que otra cosa. Yo al chico le diría, hay que tratar de ir descartando que no sea algún fenómeno conocido, y si no, ir registrando. Yo creo que lo ideal es ir registrando ese tipo de anomalías, no asustarse porque hay anomalías. En general la ciencia hasta el siglo XX reportaban anomalías, es decir, en revistas, de las revistas del siglo XIX, más lo que hoy sería Sky and Telescope, por ejemplo, que eran la astronomía en Francia, bueno, la que se me viene a la mente, se reportaban casos, por ejemplo, de meteoritos que cambiaban de dirección, que lo cual es, meteoritos no, meteoros, ¿no? Es decir, un bólido que cambiaba de dirección. Hoy por hoy, muy probablemente la ciencia no dejaría registro sobre ese bólido que cambia de dirección. En ese momento se dejaba y no se explicaba hasta donde se podía, y si no se podía explicar, se dejaba como una especie de base de datos. Pero Alberto, convengamos que ese chico a lo mejor puede ser un investigador en potencia, que puede ser en el futuro, como mismos ustedes, aficionados a buscar, analizar, conocer, desglosar lo desconocido, y tal vez una explicación de esta, al chico no lo motivás más a investigar esto. Sí, es todo un tema, porque por ahí también la negativa de la ciencia a enfocar estos temas puede dar lugar a que esos temas terminen siendo enfocados desde cestas platillistas hasta charlatanes, digamos. Pero realmente es muy difícil dar una respuesta que entusiasme. Y que sea equilibrada. Sí, yo creo que la equilibrada pasa por decir, bueno, sigámoslos considerando, sigamos aprendiendo. Pero a ver, Alberto, convengamos, los chicos son muy hinchas, ¿no? Y debes haber tenido casos vos, o Mariano Peter, o Luis Trumper sobre esto, ¿no? Sí. Y no tan chicos. Sí, tal cual. Pero ya te digo, en general es difícil, es difícil que entienda por esta cuestión que se ha planteado, porque ya digo, tiene un costado mítico que hace difícil. Pero Alberto, es verdad, ¿pero te has encontrado con un piloto que haya contado su experiencia en la Asociación de Astronomía? No, pero sé que hay, por ejemplo, la Comisión de Chile, la CEFAE, comisión, bueno, ahora no recuerdo de dónde viene, pero sería algo así como Comisión de Estudio de Fenómenos Anómalos, ha publicado, oficial, es un libro, digamos, de la Fuerza Aérea Chilena, un libro con los mejores casos de lo que llaman ovnilogía, algo así, aeronáutica, con casos de pilotos que lo han observado. Nosotros dentro de la asociación tenemos un miembro ilustre, que es Romel Lianza, que es el titular de nuestra comisión del estudio de los fenómenos anómalos, que ha hecho toda una docencia sobre tratar de identificarlo. ¿Y qué piensa él? Digamos, él dice, por ejemplo, que el piloto que no existen los testigos calificados, que un piloto también puede equivocarse. Es verdad, pero a ver, pero te puedes equivocar 1, 2, 3, sí, pero 10, 15, 20. Sí, yo ahí no podría, no, a mí en general no, el tema del, digamos, bueno, él es piloto de fuerza, él sabrá cómo puede equivocarse en el aire, si hay cuestiones psicológicas que lo puedan afectar. Yo en general no soy partidario de denostar una experiencia que venga. Alguien viene a contar, no denostar, porque suele pasar de que uno trata de enseguida de lograr esa también. Sobre todo los pilotos comerciales me han contado que cuando van a dar la novedad es que muchos ocultan este tipo de cosas para que no los tilden, hablando mal y pronto, como de loco o supersticioso, porque además lo primero que se le hace a un piloto comercial cuando denuncia esto es mandarlo primero a un examen físico, psicológico y también psiquiátrico para saber si está en buenas condiciones. ¿Ustedes van a decir, esto sorprende? No, es así. Tengo casos en mi propia familia con pilotos comerciales, con avistamiento y con experiencia, que él como instructor de vuelo además ha fomentado en sus propios colegas que esto tienen que denunciarlo. Pero lamentablemente las empresas comerciales optan por este paso primero, para luego empezar a descartar. Puede haber fábulas, puede haber exageración, pero los testimonios de un piloto o de un comandante, ya más que piloto, un comandante de un vuelo internacional, no es para
descreer, ¿no? Yo tampoco, pues yo creo que, digamos, una persona que evidentemente sabe cómo mantenerse en calma, porque si no, en algún momento se hubiera caído con el avión, así que yo también... Bueno, yo creo por lo general se te congela todo, no funciona nada, todo se apaga por lo general, en los casos más resonantes que ha habido y que han tenido trascendencia pública esto. Sí, sí, sí. Yo creo que ahí, digamos, por ahí la experiencia chilena, también otra experiencia muy interesante es la experiencia francesa con la experiencia del Heipan, que es hacer una especie de instituto, bueno, nosotros no tenemos plata para nada en Argentina, ¿no? Pero bueno, algún lugar donde oficialmente se pueda hacer un tipo de reporte, porque al no haber, digamos, algún tipo de comisión que investigue no solamente el fenómeno, sino en general los fenómenos aéreos anómalos, como el Russian Ball y otro, al no haber un lugar donde hacer un reporte objetivo, dejamos que el reporte se haga ante una asociación de investigadores ufológicos que obviamente no tiene la misma digamos, respecto objetivo de una comisión, como ya le digo, como tiene, por ejemplo, Uruguay también tiene una comisión de investigación. Bueno, evidentemente todos los países de Latinoamérica o que no son vecinos nuestros están mucho más capacitados o más amplios a este tipo de cosas, cosa que en la Argentina es como que se busca guardar debajo de la alfombra, no comentar, tildar de poco objetivo. Y esto es lamentable porque uno ve que en los países más organizados del mundo, ya no nuestros vecinos, esto lo toman con más seriedad, ¿no? Sí. Creo que siendo objetivo lo que le estoy diciendo. No, sí, yo creo que, no, digamos, ya le digo, creo que no, digamos, poner un sello de irracional con cualquier tipo de avistamiento, creo que no le hacen favor a nadie y, digamos, y no, tampoco creo que sea una actitud correcta para investigar cualquier tipo de anomalía. Es decir, la ciencia progresa digamos, cuando se van acumulando anomalías que hacen quebrar un paradigma científico, digamos, ¿no? Así se dio cuando hubo, digamos, el paso a la astronomía con Copérnico, no se produjo por una evolución de las mismas ideas, sino se dio una serie de anomalías que se iban observando y que en algún momento hubo una especie de revolución. Bueno, este es un problema más complicado, digamos, porque tiene que ver también con psicología, con ciencias humanas, pero yo creo que no deberíamos escandalizarnos de alguien que reporta una anomalía, sino yo creo que la actitud más sana sería ir registrando, sin aventurar hipótesis, pero ir registrando. Y ser aventurado en las hipótesis, pero no en la recogida de datos, digamos. Alberto, para ir redondeando, evidentemente en la misma asociación de astronomía entre ustedes que son aficionados y que lo hacen con mucha vocación, con ganas, con voluntad y con mucha pasión, porque lo que nos cuenta Alberto, esto es un hobby para los integrantes de la asociación de astronomía, donde lo hacen restándole tiempo a la familia, al estudio, a lo que ustedes quieran llamar, y pasan horas estudiando e investigando el cielo. Y también dentro de ellos mismos, porque lo ha contado Mariano Peter acá y Luis Trumper, no todos piensan lo mismo, porque puede haber distintas opiniones y esto se da entre todos ustedes, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Hay casi diría varios grupos en cuanto desde creyentes, a cuanto a no creyentes, sí, hasta gente que no cree en absoluto, sí, hay todo. Y cuando hay debates acompañados de algunas pizzas y alguna cerveza, esto debe terminar horas enteras, ¿no? Sí, digamos, sí, porque aparte es un tema que realmente define, digamos, es una de las grandes incógnitas de la humanidad. Yo creo que pretender negar eso. Y dentro de esa incógnita, Alberto, ¿uno puede pensar en que haya vida en el más allá y ser abierto a este tipo de cosas? Yo tomaría, así como, digamos, este tipo de reportes, de alguien viene y reporta una anomalía, yo creo que, y en esto voy a ser quizás más jugado, porque el tema de la vida en el más allá tiene como mucho menos barniz científico, si la ufología se ha rodeado de un barniz científico, que ha permitido que este tipo de anomalías sean un poco más admitidas. Digamos, así, en algún momento, a principios del siglo XX, se estudió con el mismo intento de estudio científico, digamos, todas las cuestiones de la vida en el más allá, que se ve que es tan elusivo como el tema OVNI. Yo creo que también hay que... yo no estoy en ninguna de las, digamos, no solo... Es difícil darle un valor a ese tipo de reporte, pero al final de cuentas son reportes, de alguien que tiene algún tipo de experiencia, ¿no? De aparición fantasmal. Pero tampoco me parece bastante grosera la actitud de tratar de explicarle enseguida qué es lo que pudo haber pasado, sobre todo cuando no es alguien que, digamos, científicamente, que pueda decir, bueno, no sé, estuve expuesto, digamos, qué sé yo, a algún cierto tipo de radiación, supongamos. Pero yo creo que si uno no tiene esa posibilidad de intentar empezar a descartar causa, uno tiene que escuchar el relato y ya le digo, es otro tipo de anomalía y que digamos que
también en familia uno ha tenido, tiene ese tipo de relatos también, ¿no? Yo creo que hay que ser un poco abiertos, digamos, son temas complicados porque por ahí muchas veces digamos, el pensamiento mágico intenta agarrarse de esa incerteza para tener una certeza mágica, ¿no? Pero bueno, yo creo que, digamos, aquellos que nos gustan estos temas, yo no voy a decir de manera científica porque nosotros no somos científicos, digamos, ¿no? Pero con un sentido, con un sentido objetivo. filosófico, digamos, ¿no? Yo creo que no, hay que ser abiertos y tratar de no desacreditar al testigo, porque básicamente muchas veces pasa por Es lo que eso, se ¿no? busca, ¿no? Alberto Denunciato, un integrante de la Asociación de Astronomía que hoy nos contó, pues usamos una charla extensa, ¿no? Empezamos por los meteoritos, empezamos por esto de Chaco, de lo que se hace en el observatorio, y terminamos hablando de este tema que es apasionante, como cada vez que viene a visitarnos alguien de la Asociación de Astronomía aquí en la región. Alberto, realmente gracias, muy agradable la charla y también esta conversación, y las puertas siempre están abiertas para debatir de esto y también para que la gente que está al otro lado del televisor pueda conocer un poco más de todo esto, ¿no? Bueno, muchas gracias por invitarme. Gracias por venir.